esto que vamos a ver hoy es algo que pues tenemos muy vivo, muy presente. Es algo que probablemente hemos hablado en diferentes momentos. Es algo que es fundamental para cada uno de nosotros como discípulos de Yeshua, ¿sí? El tener conciencia, el ser intencionales en cuanto a las semillas que sembramos en nuestro corazón. Y ahorita vamos a explicar esto, entrar en tema. Entonces te voy a pedir, te voy a invitar, vamos a orar y de esta manera vamos a iniciar este tiempo, ¿sale? Entonces sean todos muy bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu cuidado, tu protección sobre nosotros y sobre cada uno de los de la Quejilá, los que están conectándose. Gracias, Señor, porque eres tú el que está hablando, el que está instruyendo. Y gracias, Señor, porque estas cosas que vamos a tratar nos van a ayudar en nuestro caminar contigo, nos van a ayudar a ser personas que tenemos mucho fruto para ti y mucho fruto de tu espíritu en nosotros. Señor, eso es lo que anhelamos. Yo te pido por cada uno de los que van a escuchar, que puedan, Señor, ser personas que dan fruto, fruto de tu espíritu, fruto para tu gloria, fruto en nuestra vida, Señor, de lo que tú haces y de lo que tú siembras en nuestro corazón. Esa es la clase de fruto que queremos producir. Fruto de tu espíritu y fruto, Señor, de cada semilla que tú estás poniendo en nuestra mente, nuestros corazones. Yo te pido, Padre, por cada persona que esta noche está en diferentes situaciones, a lo mejor con cuestiones en su vida, en su familia, en trabajo, en el lugar en donde viven. Señor, situaciones que están ocupando sus pensamientos, sus mentes, sus sentimientos, que en esta noche, Señor, por unos momentos, Señor, tengas tú absoluto control y toda nuestra atención de lo que estamos meditando, lo que estamos comentando. Seas tú, Señor, el centro de todo esto. Señor, sometemos todo pensamiento en obediencia a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo. Sea sometido todo pensamiento a Él, a tu palabra, a tu propósito en esta noche, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues qué gusto poder tomar unos momentos juntos. Nosotros seguimos todavía con asuntos pendientes, asuntos que estamos resolviendo, también tomando tiempo con familia. Y esto que vamos a hablar hoy, que vamos a meditar hoy, es algo que ha estado muy presente en lo personal y es algo que quiero que estemos trabajando en esta noche. El tema de las semillas que estamos sembrando en nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué estás sembrando tú en tu corazón hoy? Y digo, si lo dejáramos nada más así con el título, pues podemos interpretarlo de muchísimas maneras. ¿Qué es semilla? ¿Y qué estamos sembrando en el corazón? O sea, ¿cómo en el corazón? ¿Y cuál es ese fruto? ¿Y de qué estamos hablando? Entonces, necesitamos aterrizar este tema. Hace unos días les compartía yo acerca del tabernáculo y hablamos, sí, otra vez del tabernáculo, es que tanto tiene fundamento ahí. Hablábamos de Yeshua como la puerta y hace unas semanas que tratamos el tema de familia en discípulos del Mesías Yeshua. Hablamos de que todo en nuestra familia tiene que entrar por la puerta que es Yeshua. Eso fue uno de los últimos temas de familia. Todo en nuestra familia debe de estar pasando por el filtro que es Yeshua y que es la palabra de Dios. Entonces, todo, sea acciones, sean palabras, sean actitudes, sean pensamientos, tiene que ser filtrado, pasado por la puerta de la palabra y de Yeshua, si es que va a entrar a nuestra vida, a nuestra familia. Ahora, si lo dejamos ahí, me parece que está muy ambiguo, ¿sí? Como que muy, pues todavía en el aire, como que se puede interpretar o pensar muchas cosas. Y en esta noche quiero que podamos aterrizarlo todavía más. ¿Qué significa filtrar? ¿Qué significa la puerta?
¿Y cómo? ¿Y qué cosas? Hace unos días, en la porción que les compartí por escrito de Shabbat, esta semana pasada, este Shabbat pasado, tocó el tema del Levítico 11, que son las leyes alimentarias, lo que Dios dice que es aprobado como alimento y lo que no. Los animales que se pueden considerar limpios y para alimento y los que no. Y eso es Levítico 11 y también Deuteronomio 14. Ahora, ya lo hemos hablado bastante con los que ya tienen más tiempo, pero una de las cosas que hemos enfatizado hoy, otra vez, vamos a enfatizarlo. Las leyes de Levítico de 11 y 14 de Deuteronomio alimenticias son principios didácticos, no nada más aplican en lo natural, no nada más tienen que ver con a lo que voy a comer y lo que no voy a comer. Eso creo que ya la mayoría lo tenemos claro. Los que ya tenemos un tiempito caminando juntos, ya lo tenemos bien claro. Ya por default, cuando vamos a comprar algo, vemos etiquetas, vemos qué contiene y ya tenemos casi que bien determinado, bien detectado qué alimentos sí y qué alimentos no. Qué bueno. Ese yo diría que es el nivel básico de la ley de los alimentos. Cómo aplica en lo natural y en lo físico. Pero no nada más tiene que ver con lo natural. Es algo que sirve como una herramienta didáctica, es decir, nos sirve de ejemplo. Piensa en los niños pequeños cuando están en kinder, cuando están en la primaria, la educación básica. Se les enseña cosas muy sencillas, se les enseña con manualidades, palitos y bolitas, pero se les enseñan principios que después se van a ir expandiendo, se van a ir elaborando y van a llevar a cosas mucho más complicadas. Eso es un principio didáctico y las leyes alimenticias son así, son un principio didáctico. ¿Por qué es que Dios dice que hay ciertos animales que no podemos comer, que ni siquiera debemos de considerar como alimento, animales que debemos considerar impuros, y por qué hay otros que debemos de considerar limpios o aptos? Y obvio mucho, luego decimos, pues es por la salud, porque hay animales que por las toxinas y por el puerco y el camarón no son buenos para la salud, y sí, hay verdad en eso. Pero no todo tiene que ver con la salud. Hay animales que podríamos comer que tal vez no nos van a causar un daño inmediato y que podríamos decir, bueno, pues en realidad no sé por qué Dios no quiere que yo considere este animal para comérmelo si físicamente o en cuanto a salud no me va a provocar un daño inmediato. Por ejemplo, ciertos tipos de pescado a lo mejor, ¿no? O que saben rico, ¿no? O que saben rico, pero hay algo más allá de lo natural, del principio básico, de la salud, que tiene que ver con un instrumento didáctico, el aprender a distinguir, discernir, o decirlo así, escucha esta palabra, probar las cosas, hacer distinción entre aprobado, puro o no aprobado, impuro. No nada más tiene que ver con lo físico, con lo natural, ¿ok? Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en la palabra probar? Porque cuando decimos probar, no quiere decir, pues cómetelo y a ver a qué te sabe. No me refiero a eso cuando digo probar, ¿ok? Ahorita vamos a ver bíblicamente qué es probar. Levítico 11:43. Levítico 11:43 dice, no hagan detestables sus personas por causa de ningún reptil, no se contaminen con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos. Y ahí está la palabra tamé y la palabra tajor, es impuro o es puro, ¿ok? 44, porque yo soy el Señor su Dios, ustedes se santificarán y serán santos, que es lo mismo que consagrado, porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra. Ok.
Contaminar no nada más tiene que ver con el físico, con lo que te comes. Tiene que ver con un estado de impureza. 45, porque yo soy el Señor que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán santos porque yo soy santo. Entonces ahí hay una instrucción para todos los que son creyentes y son parte del pueblo de Dios. Dios quiere que seamos santos. ¿Qué quiere decir santo? Consagrado, puesto aparte. ¿Y qué está diciendo aquí? Hay animales que si yo los pruebo, yo los como, me van a hacer impuro, me van a hacer quedar en una condición de no limpio, por lo tanto, no puedo ser consagrado si no estoy limpio. Y me dice Dios, no te hagas detestable por causa de ninguno de estos animales reptiles. Ahora, estamos en el nivel básico, lo natural, lo físico, lo que entra al cuerpo. Yeshua una vez lo dijo, mira, lo que entra en el cuerpo sale a la letrina y ya. Ahora, es un mandamiento hacer distinción en qué es limpio, qué es impuro, no comer lo que es impuro, comer lo que es limpio y aprobado. Sí, pero Yeshua lo dijo. A final de cuentas eso va a salir a la letrina. Y ya. No es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre tiene que ver con el corazón. Entonces, esto que estamos o hemos ya aprendido con respecto al nivel básico de qué es puro, qué es impuro, qué como, qué no como, ser santo, en lo natural, en lo físico, es simplemente un instrumento didáctico que me va a ayudar a entender algo más que tiene que ver con otro ámbito que no es el natural, ¿ok? Todo lo tengo que poner a prueba. Sí, ¿es puro o es impuro? ¿Es kosher o no es kosher? ¿Qué es lo que hizo Daniel con el famoso ayuno de Daniel? No es un ayuno. Era simplemente decir, no queremos comer de lo que viene de la mesa del rey, que era un rey pagano, denos solamente legumbres y agua. Lo que estaba procurando era mantenerse puro. Y como no se podía hacer distinción entre qué carnes y qué animales estaban comiendo, entonces dijo, pues no vamos a comer ningún animal, déjenos comer solamente legumbres. Lo mismo sucedió con Esther. Entonces, todo eso tiene que ver con algo más que simplemente el cuerpo, ¿sí? Porque no es bebida ni comida el reino de los cielos. Entonces, tiene que ver con algo más que simplemente lo que comemos o bebemos, lo que entra al cuerpo. Son una herramienta didáctica, es para aprender. Y yo no sé cuántos de ustedes, espero que sí, ya tienen bien claro el tema en el nivel físico, o sea, Levítico 11, Deuteronomio 14, ¿qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? Espero que ya lo tengas claro, si no, hay que repasarlo, ¿ok? Pero recuerda, es solamente un ejercicio para aprender un principio que tiene que ver más allá que solamente el cuerpo. Todos los animales puros, todos los animales aprobados, ¿podemos comerlos? Sí. ¿Podemos comerlos? ¿Todos los animales aprobados me los puedo comer? Sí. Sí, me los puedo comer. Ahora, comer de todos los animales puros y aprobados, ¿tiene el mismo valor nutritivo? ¿Tiene el mismo provecho? De todo lo que me puedo comer que es aprobado, ¿voy a sacar el mismo valor y el mismo provecho? No. Hay ciertos animales, hay ciertos legumbres, hay ciertos alimentos aprobados que me van a dar mejor resultado, que me van a dar más nutrientes, y hay otros que me van a dar menos nutrientes y que me van a dar a lo mejor más grasas, más, no sé, no voy a entrar en temas de nutrición, no es mi ramo, ¿verdad? Pero no todo tiene el mismo valor, aunque todo sea limpio y todo sea aprobado, ¿ok? Entre lo que es aprobado, hay cosas que me van a beneficiar más y otras que me van a beneficiar menos. Nosotros tenemos un ejemplo que hemos usado ya por muchos años. Digo, no es lo mismo comerme una lechuga
que comerme un brócoli, y no es lo mismo comerme un brócoli que comerme, no sé, una fajita de res o unas chuletas de cordero o una birria. Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo tomarte un jugo verde que tomarte una coca. No es lo mismo tomarme un jugo verde que tomarme una Coca-Cola, aunque ni Moisés ni los israelitas tenían Coca-Cola en el desierto, pues bueno, es una bebida aprobada, no me va a meter nada impuro o prohibido, pero no tiene el mismo valor tomarme un jugo verde que tomarme una Coca-Cola, aunque ambos son aprobados. ¿Se recuerda? Eso es el nivel básico, nivel físico. Ahora, ya dijimos antes, también entre lo que es limpio y lo que es aprobado, va a haber cosas que son profanas o comunes y va a haber cosas que son santas o consagradas. Es decir, profano y común, te recuerdo, quiere decir algo del diario, común, que se usa para muchas cosas, que no es especial. Eso sería profano o común. Entonces, decir profano no quiere decir impuro, aguas. Profano simplemente quiere decir de uso común. Entonces, por ejemplo, algo que todo mundo come, que se encuentra en todas partes, que no está apartado, separado con un fin especial, es algo profano, que puede ser limpio, ¿sí? Y me lo puedo comer, pero no ha sido consagrado o apartado para un fin especial. Entonces, profano o común no quiere decir impuro. Quiere decir simplemente común, no especial, no apartado. Ahora, tenemos algo santo, consagrado. Santo consagrado es lo opuesto a profano o común. Santo consagrado quiere decir apartado para un fin especial, consagrado. Si es algo que voy a apartar y consagrar para Dios, obvio, tiene que ser limpio, tiene que ser puro. No puedo apartar o consagrar para Dios algo que es impuro. Al ejemplo vamos del burrito. El burro es un animal no limpio. Entonces, si yo quiero entregar un burro a Dios, primero tengo que cambiarlo, sea por moneda o por otro animal que sí sea limpio. Y ese equivalente es el que puedo entregar como algo para consagrarse, porque el animal, al no ser limpio, no puede consagrarse, ¿sale? ¿Se puede entregar? Claro que sí. ¿Para el servicio? Claro que sí, pero no lo puedo entregar como algo santo. Entonces, y bueno, ahí hay un tema muy interesante con Yeshua montando el burrito, y bueno, esa es otra cosa. Espero que esté claro hasta ahí. Y esto es el nivel básico, físico, en lo natural, que hemos estado tratando por muchos años. Si tienes ya tiempo caminando y estudiando con nosotros, esto lo hemos tratado ya mucho tiempo. Ahora, si lo entendimos en lo natural, perfecto, ese es el nivel básico de esta enseñanza. Tenemos que llevarlo más allá a su aplicación de fondo. Ve conmigo a 1 Samuel 21:3. Aquí hay un ejemplo de estas cosas. 1 Samuel 21:3 se ve de todo. Es David llegando con los sacerdotes, viene huyendo de Saúl, no traen comida, no traen alimento, vienen escapando por su vida y llega con los sacerdotes a pedirles de comer. Ahora dice el verso 3, 1 Samuel 21:3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David, no hay pan común a mano, pan profano, común, del diario, pero hay pan consagrado, el pan santo que se ponía dentro del lugar santo en la mesa de los panes. Entonces tenemos pan. ¿El pan es puro? Sí. ¿Se puede comer? Sí. Pero hay pan común para uso común de todo mundo y hay pan santo consagrado que era el que se ponía en la mesa de la proposición. Ahora,
hay pan consagrado. Siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer, o sea, se los puede dar si no han tenido relaciones íntimas con mujeres. ¿Por qué? Porque entonces están en una condición impura por toda la cuestión de fluidos y demás. 5. David respondió al sacerdote: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros. Una condición limpia al no tener relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque entonces pueden salir a la batalla en una condición limpia o pura. No santos, ni consagrados. Esos serían los sacerdotes. Pero sí limpios o puros. Aunque haya sido un viaje profano, común, del diario, van a la batalla. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? O sea, ¿qué más limpios podrían estar? Están limpios. Entonces el sacerdote le dio el pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Entonces ahí vimos todo. Estado de pureza del pan y de los soldados. Estado común de los soldados y su viaje, y estado santo o consagrado de los panes que les van a dar para comer. ¿Ok? El error de Nadab y Abiú, ¿cuál fue? Los hijos de Aarón trajeron un fuego común, extraño, fuera de el ámbito consagrado o santo, y eso les costó la vida. Esa fue su falta. Mezclaron algo común con algo santo y fueron consumidos. Por eso es algo serio, ¿ok? Fuego. Pues el fuego no es algo impuro, no es algo prohibido, pero traer un fuego común o extraño y ponerlo donde solo puede haber un fuego santo que viene del altar del holocausto es una falta grave, ¿ok? Ahí estamos viendo ejemplos de estos. Ahora, tú y yo tenemos la instrucción de Dios de poner a prueba todas las cosas. Dice 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen al espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal. Está escribiendo Pablo diciéndoles, especialmente en el contexto de lo que viene del espíritu y las profecías, que las pongan a prueba. Ahora, ese poner a prueba tiene que tomar su fundamento de aquella instrucción en donde en lo natural tienes que poner a prueba las cosas. Así como tienes que discernir entre animales y discernir entre lo que te comes, que va a la barriga y luego va a la letrina, tienes que discernir lo que va a entrar a tu espíritu, lo que va a entrar a tus oídos, lo que va a entrar por tus ojos, lo tienes que poner a prueba y tienes que retener lo que es limpio, lo que es bueno, y dice, abstente de toda forma de mal y saca lo que no es limpio. Ahora, aguas, porque hay que probarlo todo y retener lo bueno. Se oye mucho, no sé si tú lo has dicho, lo has oído. No, pues hay que probarlo todo y retener lo bueno. Para poder retener lo bueno tengo que probarlo todo. Para poder, exacto, ¿no? Pues es como el permiso para meterte de todo, probar de todo, meterte en todo, porque pues hay que probarlo todo. Aguas con el contexto, ahí no dice eso, no dice que probemos de todo. Dice que en el tema del espíritu y las profecías
lo examinemos todo, lo pongamos a prueba, que no es lo mismo que probarlo. O sea, es diferente, ponlo bajo la lupa y examínalo a decir, come de todo, éntrale a todo, métete de todo, haz de todo y quédate con lo bueno. Eso no es lo que dice y ese no es el contexto. Aguas, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. No es de lo que está escribiendo Pablo. Dice, de las profecías dadas por el Espíritu, ponlas bajo la lupa, examínalas bien, quédate con lo que es bueno y abstente de lo que no es, de lo que es malo. Aguas. De eso es de lo que está hablando. No dice en ningún lado, pruébalo todo, ¿sí? Éntrale a todo, métete en todo. No dice tal cosa la Biblia. Cuidado. Ejemplo que ya tenemos conocido, nada más te leo unos versos. Hechos 10, Pedro, la visión del lienzo que desciende con animales, cuadrúpedos y reptiles y de todo. Hechos 10, 12 dice, en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Aquí está haciendo referencia directamente a Levítico 11, algo que Pedro ya conocía y que tú y yo ahorita ya debemos conocer. Pero la aplicación es distinta. Verso 13, levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz. Y Pedro dice, de ninguna manera, Señor. Respondiendo Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. La explicación viene mucho después en el verso 28. Verso 28 dice, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, impuro o profano. ¿Ok? Entonces fíjate nada más cómo este principio que ya conocemos, Levítico 11, Deuteronomio 14, discernir, examinar bajo lupa, probar en ese sentido. Aquí está tomando otra dimensión. Lo está aplicando. Lo está aplicando a un tema espiritual. Esto que estoy escuchando tiene que pasar por un filtro. Y este principio que Dios le está mostrando, que tiene que ver con personas, lo va a entender en el contexto del principio que tiene que ver con los alimentos. Y entonces es que los bolitas y palitas, los plastilina, se convierte en un plano arquitectónico, un diseño industrial de algo mucho más grande, ¿ok? Lo natural, lo espiritual deben ponerse a prueba y también lo que entra al corazón, la mente y los pensamientos y las emociones. Todo tiene que ponerse a prueba, todo tiene que examinarse, tiene que discernirse y obviamente hay cosas que van a ser impuras, otras puras, algunas profanas y comunes y otras consagradas o santas. Y no podemos meterle al corazón de todo. Ahí es donde este principio natural tiene una dimensión mucho más grande y más dinámica y aplica a diferentes áreas en nuestra vida. Qué bueno que ya entendimos que el cerdito y que el camarón pues no son aprobados, pero ese no es el propósito final de esa enseñanza. El propósito final es que así como lo aplicamos en lo natural a lo que entra por la boca, que va a la panza y sale por el excusado, se lo podamos aplicar a lo que entra por los ojos, las orejas, ¿sí? El tacto, nuestros sentidos, y que va a ir a nuestra mente, a nuestro corazón, pensamientos, emociones y sentimientos. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos cortos. Ahí es donde muchas veces no lo llevamos a su aplicación completa, práctica. ¿Por qué? Porque lo que siento, pues es lo que siento.
Y ni modo, es lo que siento, no lo puedo evitar. Y lo que pienso, pues es lo que pienso y tengo que ser congruente con lo que pienso y eso es lo que hablo. Y entonces, ¿dónde quedó el discernir, poner a prueba, examinar y determinar que sí y que no? Voy a dejar entrar a mi corazón, que es más importante que la barriga en este sentido. Y ahí es donde estamos llegando a este nivel que a lo mejor algunos ya hemos tratado, otros a lo mejor todavía necesitamos trabajar. Es algo que continuamente tenemos que examinar. Sí, amor, Porque ¿quieres como? hemos visto muchas personas que son muy buenas para leer las etiquetas En la comida. Decir, no, esto no me lo puedo comer porque tiene camarón. Sí. Pero luego a la hora de agarrar sus redes sociales, ven de todo. A la hora de leer, leen de todo. A la hora de escuchar música, escuchan de todo. Y no están aplicando, pero son muy buenos para decir, no, yo no como puerco. No como nada camarón. que sea impuro. Bueno, qué bueno. Pero hay que llevarlo al siguiente nivel, a su aplicación verdadera. Es lo que entra al corazón lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre, ¿ok? Entonces, Pedro puso en práctica ese principio. Esto no es puro y no va, ¿ok? Y Dios le tuvo que explicar. Ahora, así también tenemos que poner a prueba, examinar lo que viene al alma o la mente o el corazón. Estamos hablando de sentimientos, emociones y pensamientos que tenemos y que constantemente estamos alimentando. Ok, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, les estoy dando de comer y ahí tengo que aplicar este mismo principio. Tengo que cuidar que lo que estoy alimentando a mi mente y corazón y emociones y pensamientos y sentimientos sean cosas puras, aprobadas, limpias. Y aún más, si estoy hablando de una vida consagrada para Dios, entonces además tienen que ser santos. Y ahí ya estoy hablando de otra cosa completamente. Ahora, bueno, déjenme leer esto y te digo. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 al 10 dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo, eso es probar. Investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Y aquí quiero que veas cómo estamos hablando de dos niveles o dos ámbitos, dos áreas. ¿Ok? El corazón de entrada es engañoso, es perverso. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando del órgano del corazón, ¿sí? Del músculo del corazón. Está hablando de la mente. Está hablando de las emociones. Está hablando de los sentimientos. Ahí hay perversidad. Es algo engañoso y por eso insistimos tantas veces. Si te dijeron, escucha tu corazón, sigue tu corazón, yo te digo, no. Al contrario, mi corazón, tu corazón son engañosos. Mis pensamientos, mis emociones son engañosas. Algunos más que otros. Hay algunos sentimientos que en un momento de nuestra vida están ahí fuertísimos. Digo, acuérdate de la adolescencia. Acuérdate de la juventud. Es que yo siento, es que me apasiona, es que me muero si no hago, digo, voy, vengo, traigo. Y al día siguiente, ya se me pasó. Era como cosa de ayer. Hoy estoy en otra onda. Engañoso es el corazón. Mira, eso fue una de las cosas que a mí en lo personal, sé que a mi esposa también, un día a mí me llevó a decir: Señor, no quiero entrar otra vez en una relación
sentimental, romántica con una chica, hasta no saber que eres tú, que es tu voluntad y que es la persona indicada, es la persona idónea para mí, para ser mi compañera de vida. Ya confío en mi ¿Por corazón. qué? ¿Por qué crees que llegué a esa situación? Porque le hice caso antes a mis sentimientos, a mi corazón, me involucré y hubo daño, hubo heridas, hubo dolor, hubo que pedir perdón, hubo que hacer muchas cosas, al grado tal que a mí me llevó a decir, no le vuelvo a hacer caso a mis emociones y a mis sentimientos porque son engañosos. Digo, por lo menos me pude llegar a conocer también como para decir, sí, mi corazón es engañoso, sí, mi corazón un día siente una cosa y al día siguiente otra, sí, a veces puede cambiar como cambio de ropa interior. Entonces, pues llegué al principio bíblico, que digo, si puedes llegar al principio bíblico sin tanto dolor, pues mejor. El corazón humano es engañoso y es perverso. Está hablando de la mente, está hablando de los pensamientos, y aquí literal dice, el Señor, conozco a fondo los sentimientos. Los sentimientos son cambiantes, ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos de un día a otro puede cambiar. Y fíjate cómo después se pasa al otro ámbito. Doy a cada cual lo que se merece de acuerdo a sus, y aquí esto es, gracias Señor. Aquí hay misericordia de Dios, tremenda. No sé si lo has visto así. Fíjate cómo dice, doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Gracias a Dios que no dice de acuerdo con sus pensamientos o de acuerdo con sus emociones, porque estaríamos fritos todos. Porque nuestros pensamientos son engañosos y son perversos muchas veces. Gracias a Dios no nos juzga, no nos examina, no determina cuál es la consecuencia de nuestros pensamientos o de nuestros sentimientos, determina cuál es la consecuencia de nuestras acciones. Imagínate que las leyes y mandamientos de Dios aplicaran de acuerdo no a lo que haces, sino de acuerdo a lo que piensas o a lo que sientes. Hombre, si de por sí a veces es difícil controlar nuestras acciones y nuestras palabras, obedecer los mandamientos de Dios en cuanto a nuestras acciones. Imagínate que Dios estuviera ahí checando y pasando lista de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros sentimientos, y que de acuerdo a eso dijera, no, pues ya, estaba sintiendo tal cosa contra tal persona, tache. Estabas pensando tal cosa con respecto a tal persona, o tu hermano, tu hermana, o tu amigo, o tu enemigo, tache. Estaría muy complicado. Gracias a Dios, Él lo que toma en cuenta son nuestras acciones. En un momentito vamos a algo que dijo Yeshua. Para allá vamos. Ahora, hasta aquí. Está claro que no todo tiene que ver con lo espiritual y lo terrenal. Hay un ámbito que no tiene que ver con lo espiritual directamente y no tiene que ver directamente con las acciones. Estamos hablando del ámbito del corazón. El ámbito del corazón no es el mismo que del espíritu y no es el mismo que de la carne. ¿Están conectados todos? Sí. Y somos seres integrales, somos ejad, somos uno. Tenemos espíritu, tenemos alma o mente o corazón y tenemos un cuerpo, sí. Y no podemos decir, es que esto está aquí y esto está acá y esto está acá y no se tocan. No, todo está conectado, ¿sí? No es que estemos tratando de separarlo. Pero, así como hemos aprendido a atender y tratar lo que es natural, físico, comida, acciones, y así como muchos que venimos de un trasfondo a lo mejor carismático o pentecostal, donde se le da mucho énfasis al espíritu,
tenemos ya reconocido, identificado el ámbito de lo espiritual, necesitamos poder también identificar y atender el ámbito del corazón, mente, pensamientos, emociones, sentimientos. No son, digamos, en esencia algo espiritual y no son tampoco en esencia algo físico. Son otro ámbito, ¿ok? Y se tiene que tratar de manera específica. Nos ayuda palitos y bolitas, principios básicos del ámbito físico, porque lo podemos tocar, ver, entender más fácil. Si podemos entender más fácil lo que se puede ver y tocar, podemos entender y tratar de una manera más clara lo que no se puede ver y no se puede tocar. Las emociones y los sentimientos son reales de cualquier forma, ¿ok? Ahora, gracias a Dios que Él no nos juzga por ese ámbito, nos juzga por el ámbito de lo terrenal y lo natural, ¿ok? Sería mucho más complicado si Él estuviera llevando cuenta de cada pensamiento, emoción y sentimiento que tenemos, cuando a veces ni siquiera nosotros los tenemos identificados. Esa es la verdad. El por qué muchas veces requerimos un apoyo, a lo mejor de un profesionista de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra. El por qué necesitamos a veces ayuda de una persona que está dedicada a ese ámbito. Es porque pues es difícil tratar con emociones y sentimientos que no se ven, que no se pueden tocar, que no se les puede poner el dedo y identificar tan fácil, ¿ok? Pero es real y necesitamos atenderlo de la manera bíblica. Ahora, ¿qué sí establece aquí este mismo verso? Dice, corazón, es perverso y es engañoso. Es difícil de comprender, también lo dice. El Señor lo investiga, conoce los sentimientos y da resultado de las acciones. ¿Hay una conexión aquí? Sí. Lo que pienso, lo que siento, lo que estoy meditando constantemente, se va a manifestar o va a tener un resultado en lo que hago, en mis acciones, en mis palabras, en mis actitudes. Sí, sí, y ahí es donde decimos, son como semillas. Y hay una analogía muy conocida que nos sirve para entenderlo un poquito. Las semillas podrían representar los pensamientos, los sentimientos. Las semillas se siembran en la tierra. La tierra podemos entenderla como la mente o el corazón. Van a dar como resultado una plantita que va a salir y se va a ver. Eso lo podemos entender como nuestras palabras, actitudes, nuestras acciones, nuestras obras. Entonces, las semillas vienen a ser como los pensamientos, los sentimientos. El brote puede ser entendido como acciones o palabras y tiempo después también va a dar fruto esa plantita. Vamos a Mateo 12:33. Yeshua habló con esta analogía. Mateo 12:33 dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Llévalo a este contexto. Camada de víboras. No nosotros, gracias a Dios. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Entonces, fíjate cómo, aunque Jeremías dijo, inspirado por Dios, el corazón es perverso, es engañoso, Yeshua está diciendo que de un corazón pueden salir cosas buenas y pueden salir cosas malas. Gracias a Dios, sí hay la manera de tener un corazón que atesora
y tiene cosas buenas. Y de esas cosas buenas que está lleno ese corazón, aunque es malvado, es perverso, es engañoso, pero está lleno de cosas buenas, ¿qué es lo que va a salir por la boca y qué es lo que va a salir en las acciones? Cosas buenas. Ahora, si ese corazón se deja en su estado natural y se llena de cosas malas, pues, Corazón salvaje. pues lo que van a salir son cosas malas y maldad. Ahora, ¿dónde empezó todo? En lo que entra en el corazón. Gesta, germina y eventualmente sale, da fruto. Y eso es nuestras acciones y palabras. Esto es en el ámbito de la mente y el corazón, y el fruto va a estar en el ámbito terrenal. Son palabras, son acciones, ¿ok? Es algo que nace, se gesta, se alimenta, germina en el ámbito de la mente y el corazón, y su resultado se ve en el ámbito terrenal o natural. Acciones, hábitos, costumbres, palabras, ¿sale? Eso es cómo funciona esto, y lo que estamos enfatizando se tiene que poner a prueba. Ahora, fíjate, Yeshua dice, empieza hablando de un árbol y del fruto. Aquí Yeshua no está hablando de las semillas. El tema de las semillas viene de mucho más atrás, ¿ok? Incluso lo puedes ver hasta en Génesis. Ahí empieza a tratarse con semillas, y cada árbol con su fruto y su semilla, según su género. Eso empieza en Génesis. Yeshua está hablando de árboles y frutos. Ahora, ¿qué es primero? ¿El árbol o la semilla? El huevo o la gallina. Bueno, si somos literales, pues lo primero fue el árbol, porque Dios puso árboles, ¿sí? Pero si nos vamos al ciclo de la vida normal, lo primero es una semilla. De una semilla va a venir una ramita, una plantita, se va a convertir en un árbol, y ese árbol eventualmente va a tener su fruto. Ahora, ¿qué hay dentro de ese fruto? Semilla. Y ahí viene la reproducción de la semilla. Estamos hablando de palitos y bolitas. Un principio básico, elemental en el mundo natural, que nos debe de ayudar a entender un principio que está comentando Yeshua, que tiene que ver con la mente y el corazón. ¿Ok? Es como los árboles y los frutos y las semillas. ¿Ok? Todo empieza con una semilla. ¿A qué podemos hacer iguales las semillas? Sentimientos, emociones y pensamientos. Esas son las semillas. Mi corazón es tierra. Ahí están siendo sembradas esos pensamientos, emociones y sentimientos. Si los dejo permanecer ahí, ¿qué va a suceder? Eventualmente, esos sentimientos, emociones y pensamientos van a florecer, van a dar una plantita, van a brotar. Va a haber un brote. ¿Los puedo ver cuando son sentimientos, emociones y pensamientos? ¿Tú puedes ver un pensamiento? Agárralo. No lo puedes ver. ¿Tú puedes ver una emoción? No. Puedes ver lo que produce una emoción, pero no puedes ver la emoción en sí. Entonces, ¿la semilla la puedes ver? No, no la puedes ver porque está bajo la tierra. Puedes ver lo que produce esa semilla, una plantita. Es lo mismo. ¿Qué sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Qué estabas pensando hoy antes de empezar la clase? ¿Qué estabas pensando hoy antes de salir del trabajo? ¿Cómo te sentías hoy en la mañana cuando saliste de tu casa? O si no saliste de tu casa, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Eso no se puede ver, pero está en nuestra mente y en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, está ahí, cocinándose. Y no hablemos de lo que hemos venido trayendo de años atrás, ¿ok? Todo eso en mi corazón, en mi mente, va a germinar si se queda ahí, va a producir brotes, ramitas,
que ya son palabras, acciones, actitudes. Una actitud, ya se puede empezar a detectar una actitud, ¿sí? Porque todo tu lenguaje corporal Habla. El 80%. El 80% de la comunicación es no verbal. Ahí ya hay comunicación, ahí hay palabras que no se hablan, es un lenguaje corporal, actitudes, palabras que sí hablamos, pequeñas acciones. Ese es el brote de la plantita de las emociones, pensamientos y sentimientos que han estado en mi corazón y en mi mente. ¿Estoy preocupado? ¿Estoy enojado? ¿Estoy angustiado? ¿Sabes qué? Deja esos pensamientos, esas emociones y esos sentimientos ahí un ratito, un día, una semana, y se van a empezar a ver en actitudes, lenguaje corporal, como dices tú, me leíste los subtítulos en mi cara, en mis expresiones, se ve. Después en mis palabras, el tono, las palabras, la manera en que estoy hablando, se va a empezar a ver. Y después en mis acciones, en mi manera de actuar o en mi manera de decidir, se va a empezar a ver. Es una semilla que se ha dejado ahí un tiempo en mi mente, en mi corazón, y que eventualmente va a manifestarse en el mundo natural, en lo que hablo y en lo que hago. Ahora, Yeshua dice, bueno, si quieres conocer un árbol, ve su fruto. Quiere conocer una persona. Obviamente, en la Biblia, cuando está hablando de árboles, hay una comparación directa con personas, ¿ok? Si quieres conocer una persona, dice, ve el fruto. Y el fruto te va a decir qué tipo de árbol es. Bueno, el tipo de árbol te va a decir de qué clase de semilla salió. Una semilla de frijol no es igual que un grano de arroz, y no es igual que un grano de trigo, y no es igual que una semilla de mostaza. No se ven iguales las semillas. Ahora, si tú ves el fruto, la planta, obviamente puedes distinguir entre una mostaza, un trigo, un arroz, y puedes determinar, pues este vino de otra clase de semilla. Si tú ves el fruto, también puedes determinar de qué clase de árbol viene, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? Cuando veas tus palabras, bueno, no se ven, cuando escuches tus palabras, cuando veas tus acciones, cuando veas tus actitudes, piensa de dónde salieron, de dónde vienen. ¿Cuál fue el pensamiento, sentimiento, emoción que derivó en esas actitudes, en esas palabras o en esas acciones? Vinieron de un lado. No salieron nada más porque sí. Si estás, y mira, a veces es mucho más fácil verlo en otros que en uno mismo. Eso es verdad, incluso tu servidor. Es más fácil verlo en otros, ¿ok? Por ejemplo, con nuestros hijos. Están teniendo una mala actitud, mala disposición, o ha habido palabras, poco amor, rudas, etcétera, o ha habido acciones de cierta manera. Tienes que poder determinar de dónde salieron. ¿Qué pensamientos, emociones o sentimientos les dieron origen y cómo llegaron a estar en su corazón? ¿Ok? Ahora, examinar sentimientos, examinar pensamientos, examinar emociones, eso lleva tiempo. No es cualquier cosa, ¿sí? Lleva tiempo. Para que produzcan algo, a veces también lleva tiempo, ¿sí? Hay veces que sale una palabra que tú dices, ¿y eso de dónde viene? No fue ni de algo que sucediera ahorita ni ayer. Hay algo, hay un pensamiento, hay un sentimiento en el corazón que ya lleva un buen rato germinando y que de repente salió. Una persona que un día de la nada descubre que
su pareja le está engañando. Eso, aunque apenas se descubra, no sucedió en un día, ni en una semana. Fue algo que se gestó por mucho tiempo. El problema es que a veces no estamos atendiendo los frutos, ni los árboles, mucho menos las semillas que están siendo puestas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a veces para cuando lo vemos, ya es demasiado tarde. Ya es un tamaño arbolón con un montón de frutos por todos lados. Es necesario estar examinando las semillas. Sí, mi amor. Creo que tristemente muchas veces... Fuerte porque sí. Creo que muchas veces tristemente nos vamos por la tangente y es que examinarse a uno mismo, verse a uno mismo, a veces puede ser doloroso. Sí. Y es un reto muy grande, o sea, es un trabajo muy complicado en el sentido de que va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo, va a requerir intencionalidad y va a requerir hacernos responsables, ¿no? O sea, y tristemente vivimos en un mundo muy distraído. Sí. O sea, no queremos enfrentar o no queremos ver más allá de las cosas cuando todas las cosas que están a nuestro alrededor, hablando de nuestra familia, hablando de nuestros hijos, híjole, es mucho más fácil como que distraernos con otras cosas a tomar la responsabilidad de decir, es algo que está sucediendo y esto que está sucediendo tiene una razón, un porqué y tengo que ver el fruto, la reacción, las palabras, las acciones y no dejarlas pasar así como que, bueno, al rato, ¿no? Sino ser intencional. Así como nos tomamos el tiempo para revisar los alimentos y revisar lo que comemos en lo natural, tenemos que tomarnos el tiempo para revisar lo que está entrando en nuestra mente y en nuestro corazón y asegurarnos de que son cosas limpias y puras. Y si eres cabeza de familia, además de ti mismo, necesitas estar examinando lo que entra en tu hogar, en tu matrimonio o en tus hijos, igual que si fueran los alimentos. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos están siendo sembrados en su mente y en su corazón? Van a dar fruto. Y si el árbol que sale no nos gusta, tenemos que atenderlo antes de que empiece a dar fruto ese árbol, porque entonces cada fruto va a tener más semillas y ahí es donde se empieza a reproducir esa semilla y se hace todo un bosque y entonces el trabajo es mucho más complicado. Tengo una imagen ahí para ayudarnos a entender esto de una manera muy gráfica, muy sencillita, ¿ok? Son pensamientos y sentimientos como una semilla. Esos pensamientos y sentimientos que pueden ser buenos, pueden ser puros, pueden ser aprobados o pueden ser impuros o inmundos. Son pensamientos y sentimientos que están en el corazón, en la mente, en el alma y si se quedan ahí, germinan, van a dar como resultado palabras, acciones, un estado de ánimo constante o actitudes. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, limpios o impuros. Y a lo que voy, si se deja que permanezcan ahí esas palabras, acciones, estados de ánimo constantes y actitudes, eventualmente van a dar fruto. Y ese fruto se llama hábitos y costumbres. Ya es un hábito, ya es una costumbre o llámese un vicio o una adicción. Algo que ya está firme, establecido y está reproduciéndose. Eso ya es un fruto, ¿ok? Es fácil verlo cuando ya salió. Es difícil verlo cuando todavía está abajo de la tierra. Es fácil verlo o escucharlo cuando ya son palabras, actitudes o acciones. Es difícil detectarlo cuando todavía son nada más pensamientos
o sentimientos. ¿Se puede? Sí, pero es complicado a menos que conozcamos muy bien a la persona. En este caso tendríamos que empezar por nosotros, porque el buen juez. Son los dos. Te voy a decir por qué. Porque necesitamos un trabajo de equipo. Bueno, eso sí. Es muy complicado a veces el detectar sentimientos y pensamientos en uno mismo hasta que ya está brotando algo como resultado. A veces es más fácil para el cónyuge o para los familiares cercanos, papá, mamá, el poder identificar cuando en tu familiar algo está ahí dando vueltas y sale. A veces es más fácil verlo en otra persona que en uno mismo. Eso es una realidad. Ahí es donde entra el trabajo de equipo en un matrimonio o entre papás con sus hijos, ¿sí? O si no tienes o cónyuge, entre los hermanos cercanos de la comunidad, hablando de los que son personas maduras y responsables en la comunidad, que también nos pueden ayudar, ¿sale? Si se llega a establecer ya una manera de pensar, de hablar, de vivir y se hace ya fuerte, eso es un hábito, es una costumbre, se va a repetir, se va a hacer la normalidad en la vida de esa persona. Ahora, eso puede ser cosas buenas, sí, y es lo que estamos buscando. Buenos hábitos, buenas costumbres, buenas obras que ya están firmes, es lo que estamos buscando, pero pueden ser también cosas impuras, cosas no aprobadas, ¿ok? Hay una película por ahí, si a alguien les gusta ver películas, es una película secular, completamente, pero que trata este tema, se llama El Origen en español, en inglés se llama Inception, y trata precisamente con el tema de sembrar ideas o pensamientos en la vida de otras personas, pero aquí lo llevan a un extremo de meterse en la mente de las personas y dejarle ahí ya ideas, que eso raya en hechicería y hipnotismo y muchas otras cosas. Aquí no maneja nada de eso, pero sí de una manera pues ficticia. Trata lo que es sembrar ideas en la vida de personas y cómo van a tener resultado en sus acciones. Una manera muy gráfica de entender esto, al que le interese. Ahora, el punto es, ¿qué estamos haciendo intencionalmente nosotros? ¿Qué estamos sembrando intencionalmente nosotros? ¿Sí? Hacerlo consciente. Quiero tener un buen árbol que produzca buenos frutos. Intencionalmente, ¿qué semillas estoy sembrando? ¿Qué pensamientos intencionalmente estoy poniendo en mi cabeza? ¿Qué sentimientos o emociones intencionalmente estoy trayendo a mi corazón? ¿Ok? Intencional. Así como yo puedo intencionalmente comer lo puro y comer cosas buenas, nutritivas, que me van a hacer bien, intencionalmente yo puedo estar poniendo pensamientos, ideas, sentimientos que van a tener un buen fruto en mi corazón. No es algo que tenemos que dejar así ay, pues vi algo, o me salió algo en las redes, o pues es que me dijo, o es que me pasó. Todo eso es dejarnos a la deriva. Y eso es muy peligroso y eso es muy común. Es que pues me salió en mis redes. Es que pues alguien me dijo y no tenemos ninguna intencionalidad en lo que estamos dejando que entren en la mente y en el corazón. A mí me regresa, obviamente eso es lo padre de estar estudiando como hemos venido estudiando estos años, a mí me regresa a la primer tarea que Dios le dio a Adán. Cuida el huerto, cuida el árbol. O sea, a final de cuentas, me lleva a preguntar, a que tendríamos que estarnos haciendo esa pregunta, ¿cómo está mi huerto? ¿En qué condiciones? O sea, si mi vida es un jardín, ¿qué está encontrando Dios en mí? ¿Árboles con buena semilla
un jardín hermoso o un jardín descuidado, un jardín con frutos que no se pueden comer, una vid sin higos, un fruto con hierba, un jardín con hierba mala, creciendo con cizaña al mismo tiempo, o estoy cuidándolo con la intencionalidad con la que Dios le dijo a Adán, te estoy dando un huerto hermoso, cultívalo, lábralo, cuídalo. cuídalo. Exactamente. Eso es la manera que tenemos que ver nuestra mente, nuestro corazón, sentimientos, pensamientos que estamos permitiendo que germinen aquí y que den fruto. Tenemos que ser intencionales. Lábralo, cuídalo. Fíjate qué semillas pones y las semillas que yo no puse y que están dando un mal árbol, las tengo que arrancar y las tengo que sacar. Si tú tienes un huerto y nosotros tenemos ahí el jardincito, tú tienes que ser intencional. Hay que ser más intencional. Hay que ser más intencionales con nuestro jardincito. Pero si tú ves a una planta que está ahí, una hierba que no quieres, pues la tienes que arrancar de raíz. Y es similar a lo que tenemos que hacer, ese trabajo que tenemos que hacer en nuestros pensamientos y emociones. Si hay algo que está provocando malas actitudes, malas palabras y malas acciones, tengo que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Hay un pensamiento, hay un sentimiento, hay una emoción que está provocando eso. ¿No es un buen árbol? Tengo que sacarlo con la ayuda de Dios. Ahí solamente se puede con la ayuda de Dios. Y eso es tema aparte. Hay ayuda que nos pueden dar otras personas para detectar, para identificar y para saber dónde están las raíces. Pero arrancar raíces de nuestro corazón, pensamientos, emociones, eso definitivamente requiere la intervención de Dios. Mira, les dejo aquí tarea, Mateo 5:21. Ya lo enseñamos en las palabras de Yeshua, ¿sí? Pero viene el tema. Ahí nada más repásenlo, Mateo 5:21 al 22. Yeshua habla de no matarás. Bueno, eso es una acción, ok. Pero si tú estás enojado con tu hermano, dice el verso 22, ya eres culpable. Y si ya dijiste insensato, ya eres culpable ante la Corte Suprema. Y si le dijiste idiota, ya eres merecedor del infierno de fuego. El tema aquí de fondo es, comienza con enojo. Comienza con sentimientos. No se tratan, van a salir palabras. No se tratan, se van a convertir en insultos. Y eso ya nos va a llevar a pecado, ¿ok? A lo mejor no en el momento en que me enojé, pero sí en el momento en que no lo traté y terminó saliendo y provocando algo, ¿ok? Ahora Gálatas 6:1 dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si hay un lugar para que en una comunidad donde hay hermanos espirituales, personas maduras, personas que están caminando con Dios y que lo están viviendo, como dice Mateo 5:19, puedan ayudar a otros, ¿ok? Lo estás viendo, que ahí está el fruto que está saliendo. Ayúdale a identificar de dónde salió. Ayudémonos a identificar esas raíces, ir delante de Dios y sacarlas. Si no se puede de manera personal, entonces que intervenga la persona que tiene autoridad sobre esa persona que tiene esa raíz o ese fruto. Y si no, se convoca a los líderes de la comunidad, ¿ok? Esa es la manera. Mateo 5:27, después viene el ejemplo del adulterio. Aplica lo mismo, ¿ok? El adulterio comienza cuando una persona codicia, desea a una mujer que no le es permitida, que no es su esposa. Ahí dice, ya cometió adulterio con ella en su corazón, en su mente. ¿Sí? Ahora, no está diciendo ahí, pues apedréenlo.
No, porque Dios no juzga los pensamientos, Dios juzga las acciones. Pero ya en su mente está cometiendo el adulterio. Si no se trata en la mente, va a salir en las actitudes, en las palabras y en las acciones. Y va a llevar entonces a un pecado de muerte. Se tiene que tratar desde que está la semilla ahí, antes de dejar que salga el árbol y de fruto, ¿ok? Antes de que llegue al ámbito natural, terrenal, tratarlo en el ámbito de la mente y el corazón, desde mucho antes. Y por eso es que es tan radical en ese ejemplo de saca tu ojo, corta la mano y demás. No es literal, es ser radical en tratarlo. Ahora, ya en la tarea te dejo Gálatas 5:19. Ahí hay las obras de la carne, ahí hay actitudes, pensamientos, palabras y acciones. Ahí hay semillas que necesitamos estar bien atentos que no entren al corazón. Son semillas impuras. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, etcétera. Son semillas. Si entran, van a dar fruto eventualmente, se tienen que tratar y se tienen que cortar. ¿Ok? Muy bien. Y los buenos hábitos. Nada más te doy 2 para que tengas ejemplo. ¿Hay buenas semillas? Claro que sí. ¿Se pueden estar sembrando en la mente, en el corazón? Claro que sí. ¿Van a dar lugar a acciones, a palabras? Sí, y un buen fruto. Ejemplo, Salmo 84:1. Salmo 84:1 me encanta, es uno de mis salmos favoritos. Dice el Salmo 84, verso 1, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, anhelan mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne, ahora ya es algo físico y es natural. Mi corazón y mi carne cantan con gozo. Gozo es una emoción al Dios vivo. Fíjate cómo se involucra un pensamiento, una emoción, un sentimiento y llega a tener un resultado ya en lo natural. Aún el gorrión halla casa, la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, es decir, mi lugar donde habito, donde quiero que habite mi descendencia, es tu morada. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Algo que estás pensando, estás meditando, ¿por qué puedo dar gracias? ¿Por qué quiero alabar a Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho en mi vida? Son buenos pensamientos. Gratitud es un resultado. Alabanza es un resultado. Querer adorar, querer bendecir, querer cantar las cosas que Él ha hecho es un resultado de esos pensamientos. El gozo es un resultado de esas emociones. Y querer estar constantemente en su presencia es un resultado de esos pensamientos y de esos sentimientos. Y por último, Lucas 4:16. Lo conoces perfectamente, yo creo. Lucas 4:16, Yeshua fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Costumbre es un hábito ya establecido, es un fruto, es algo que ya está firmemente establecido, una costumbre, y se reproduce. El Shabbat, entrar a la sinagoga, levantarse para hacer la lectura del profeta Isaías, eso era algo que era su costumbre. Ya estaba firmemente establecido en su vida. ¿Sí? Entonces, aquí terminamos, te dejo con esta instrucción. Tarea práctica. Hay que ser intencionales.
y probar el fruto que hay en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Examina qué hábitos tienes. Hazte una lista. ¿Qué hábitos o costumbres tienes tú en lo individual? ¿Qué hábitos y costumbres hay en tu familia? Hazte una listita. Ponte 5. 5 hábitos o costumbres personales, que es algo que se repite todos los días. 5 hábitos o costumbres que tenemos como familia, que repetimos todos los días. Y examínalos. ¿Es un buen fruto o es un mal fruto? ¿De dónde viene? Siguiente, seamos intencionales, pongamos a prueba nuestras acciones y actitudes. ¿Qué actitudes tengo continuamente? ¿Qué actitudes, qué cosas me encuentro haciendo continuamente? Y vamos a la raíz, la semilla. Seamos intencionales en probar sentimientos, pensamientos. Aquí es donde se pone un poquito más complicado, pero si venimos siguiendo el caminito de fruto, árbol, semilla, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Qué sentimientos estoy teniendo continuamente? Me siento seguido así. Seguido estoy pensando tal y tal y tal cosa. Hazte como los otros una listita. 5. 5 emociones o pensamientos o sentimientos que tengo continuamente. ¿Son puros? ¿Son impuros? ¿Son aprobados por Dios? No son aprobados por Dios. ¿Deberían estar ahí o no deberían estar ahí? Y si no deberían estar ahí, Señor, ayúdame a sacarlos. ¿Por qué están ahí? Si fuera unas chuletas de cerdo que tengo en el refrigerador, bien fácil diría, ¿cómo llegaron ahí? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Quién las trajo? ¿Cómo llegaron ahí? Sácalas y haz lo que sea necesario para que no vuelva a haber chuletas de cerdo en tu refrigerador. ¿Cómo llegaron? Alguien las trajo, las compraron, las metí por error, etcétera. Que no vuelva a suceder. Bueno, si fuera tan sencillo, es tan sencillo. Tengo un sentimiento, una emoción, un pensamiento recurrente. Seguido me encuentro ahí. ¿Por qué? ¿Qué hay en mi vida, a mi alrededor, en las personas que están conmigo, que están fomentando que esté ese sentimiento ahí? Córtalo, sácalo y evita que vuelva a estar entrando en tu corazón. Hay que ser intencionales y probar nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Y voltealo. Hazlo positivo. Sé proactivo. Siembra buenos pensamientos. Siembra buenas emociones. Siembra lo que es puro, lo que es bueno, lo que es aprobado por Dios en tu mente y en tu corazón. Hay muchas cosas que son buenas y aprobadas por Dios, que yo puedo estar pensando. A Timoteo Pablo le dijo, ocúpate en estas cosas, la lectura, la enseñanza de la palabra, ¿y cuál era la otra? Y la exhortación, creo que era. Hay en la Biblia muchas cosas que son buenas, que son aprobadas, que son puras, que conviene estar pensando, ¿sí? Los mandamientos de Dios, sus instrucciones, etcétera. Su grandeza, lo que Él ha hecho por mí. Todo eso es bueno y es aprobado. Estar intencionalmente, constantemente pensando en esas cosas. Si necesitas, ponlas por escrito. Escríbelas. Pégalas en el baño. Pégalas en el baño, en la cocina, en tu lugar de trabajo. Imprímelas. Si son momentos, si son situaciones, tienes una foto, imprímela y ponla por ahí, que te recuerde esas situaciones, esas experiencias que son buenos pensamientos que provocan buenos sentimientos y emociones. Hazlo intencional. Pon lo que es aprobado, puro, bueno, limpio en tu mente, en tu corazón continuamente. Música, ¿qué música estás escuchando?
en los medios o en la televisión, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? Hazlo intencional, que son cosas puras, buenas y aprobadas por Dios. Y entonces, si sembramos una semilla diferente, con el tiempo vamos a empezar a cosechar un resultado diferente. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias porque nos has permitido tomar un tiempo para meditar en tu palabra y en estas cosas. Yo te ruego, Señor, que podamos llevarlo a la práctica, a la acción, que no sea nada más teoría. Señor, que podamos hacernos conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo y de cómo es que llegó ahí lo que estamos pensando y sintiendo. Que podamos ser intencionales en probarlo, examinarlo y determinar, Señor, discernir qué es limpio, bueno, aprobado, qué es impuro, qué no es aprobado por ti. Que podamos, Señor, discernir a la luz de tu palabra, que es como una espada que penetra hasta los tuétanos y separa. Que podamos separar lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a sacar de raíz, a identificar y sacar de raíz pensamientos, formas de pensar, sentimientos, emociones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón que no son puros, no son aprobados, y Señor, con tu ayuda, ayúdanos a llegar a la raíz, al inicio, y sacarlos de raíz, Señor, con tu ayuda. Y si es necesario también, Señor, con la ayuda de personas espirituales maduras, Señor, nuestras personas que tú has puesto para guiar y aconsejar y ayudarnos a caminar en tu camino. Ayúdanos y que podamos recibir la ayuda que necesitamos también. Amén. Y que podamos ser intencionales en sembrar pensamientos, emociones, sentimientos buenos, aprobados, que van a dar un buen fruto en nuestra vida, Señor. Un fruto para tu gloria y un fruto para nuestro beneficio y un fruto para el beneficio de nuestras familias también. Ayúdanos a ser intencionales en lo que alimentamos nuestro corazón y nuestra mente, en las semillas que ponemos. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y amén.